Trump lo dice al mundo, los venezolanos celebran la captura de Maduro. Escándalo sin freno. Liberan a Tudares tras 380 días de prisión y se evidencia una vez más el patrón de prácticas sistemáticas del chavismo. Rubio rendirá cuentas. El plan maestro para Venezuela será develado en el Congreso el 28 de enero. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 22 de enero. Estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Donald Trump utilizó Davos para exhibir su narrativa de poder. Celebró en extensión de Venezuela la captura de Maduro y la apertura económica que atraviesa el país, presentando la transición en Caracas como ejemplo de su capacidad de acción internacional. Con esa vitrina, el mandatario estadounidense formalizó la creación de su controvertido Consejo de Paz. Veamos el reporte de Catherine García. En Davos, Suiza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó la constitución de su Consejo de Paz para destacar las relaciones con el gobierno encargado de Venezuela y presentar la intervención estadounidense como un triunfo que abrió un nuevo capítulo en la relación bilateral, además de nuevamente proyectar estabilidad en un país que durante años fue epicentro de tensiones regionales. We captured the outlaw dictator Nicolas Maduro, and the people of Venezuela are very happy about it. And we're having great relationships with the new leaders of Venezuela. The relationships have been good. We're opening up the country to our giant oil companies, and it's going very well. We've already taken out, think of this, 50 million barrels of oil. And a lot of that's going to go back to Venezuela. El acto sirvió además para formalizar la creación de este consejo, un organismo internacional que, según Trump, trabajará en colaboración de las Naciones Unidas. La carta fundadora que firma junto a líderes y cancilleres de 19 países, entre ellos Javier Milei y Santiago Peña, establece que para acceder a un puesto permanente se requiere un aporte de $1.000 millones en efectivo. I also want to acknowledge the extraordinary leaders that are here today. This is not just a board of peace, this is a board of action. Just like President Trump is a president of action. A lot of times people like to give speeches. I've been to many of these forums, and they're not useless, and they're not, they have utility in many cases. But oftentimes in international affairs, we often find ourselves at events where people are reading these scripted statements, these strongly worded letters that they put out, but no action, nothing happens. This is a group of leaders that are about action. And the President of the United States is a president of action. Of getting things done. El mandatario norteamericano busca consolidar su imagen de pacificador y su posición en la historia moderna, tal como lo prometió durante su primer mandato, aunque el costo millonario y la naturaleza del organismo han generado controversia sobre si se trata de un proyecto de acción global o de un club exclusivo bajo su marca personal. Ahora pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Quizás no a corto plazo, pero el chavismo podría pasar de ser un músculo político hegemónico acostumbrado al poder absoluto a una minoría sin experiencia real en la oposición. Un giro inédito que abre una pregunta de fondo para los venezolanos. ¿Es posible la tolerancia democrática tras 27 años de opresión? Te leemos. Es difícil perdonar a quien nos hizo daño durante 27 años, a un régimen que nos empobreció y nos colocó en modo supervivencia. Se verá en el tiempo. Si nos sacan completamente a esta gente que no ha querido salir, nunca va a haber una democracia libre. No, que va, a esa gente no la queremos ni como oposición, ni para reconciliar nada, ni en fotos. Inhabilitarlos políticamente es lo que deben hacer. Mientras haya respeto en democracia podemos vivir todos, mientras se cumplan todos los parámetros de la democracia. Sí, definitivamente, cuando hay deseos de mirar el futuro y trabajar por la reconstrucción del país, se puede manejar la idea de una reconciliación nacional. La crisis de los presos políticos volvió al centro del debate, luego de que Mariana González de Tudares
denunciara haber sido extorsionada para lograr la libertad de su esposo, en el mismo lugar donde fue tomada la fotografía tras la liberación de Rafael Tudares. Al romper el silencio que mantuvo durante más de un año, la denuncia destapó un escándalo. Estos casos evidencian prácticas sistemáticas ejecutadas bajo el gobierno chavista. Juliana Palmar con los detalles. Luego de la denuncia de Mariana González de Tudares sobre la extorsión de la que fue víctima en la Embajada de Suiza para lograr la liberación de su esposo, Rafael Tudares, en la que se contó con la presencia de representantes de la Iglesia, diplomáticos y el expresidente de la Cruz Roja, Ricardo Cusano. Un año después, los mismos actores aparecen en una fotografía tomada en ese lugar, imagen que destapó el escándalo. Reitero y niego rotundamente las falsas acusaciones en mi contra, así como me reservo de ejercer mi legítimo derecho a la defensa y presentar pruebas ante las autoridades nacionales e internacionales. Tras 380 días de detención arbitraria, Mariana González confirmó la excarcelación de su esposo y afirmó que la lucha comenzó desde el 7 de enero del 2025. Edmundo González advirtió que el caso no es aislado y recordó que persisten las detenciones por razones políticas, sin debido proceso ni garantías. Por su parte, la Arquidiócesis de Caracas emitió un comunicado asegurando que nunca ha facilitado ninguna extorsión ni presión a familiares de presos políticos. Por eso esta noticia trae alivio, en primer lugar a su familia, pero sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y en muchos casos sin verdad. La verdad es asumir que estas personas no deberían estar presas y que cada día de privación de libertad prolonga una violación que sigue abierta. Organizaciones de derechos humanos alertan que las detenciones continúan. Caleid Humano reporta más de 30 casos no denunciados por miedo y coacción. Foro Penal confirmó que se han registrado 154 excarcelaciones y aún quedan 780 presos políticos. Aunque se registran algunas excarcelaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que en Venezuela siguen operando centros de detención clandestinos y que la situación sigue siendo grave pese a los anuncios del gobierno de la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Ante la fractura de los pilares de cohesión del Estado, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, decidió que la administración sería gestionada a través de una reconfiguración acelerada de la jerarquía castrense, el último refugio de una estructura que ha concluido que, por ahora, la lealtad militar es su única fuente de supervivencia. Génesis Pérez nos amplía. Al tiempo que el país observa un vacío de liderazgo tras la captura de Nicolás Maduro, el silencio de la administración central es interrumpido por un movimiento tectónico en las sombras. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, ha tomado las riendas de la Fuerza Armada, ejecutando una reingeniería del mando que no busca la continuidad, sino la mutación del sistema para su propia supervivencia. Pudiera ser artificial una táctica evasiva para escapar de las consecuencias del colapso, un colapso que es inminente. En el plano militar destacan los nombramientos del mayor general Pablo Elizano Colmenter en la Redi de los Andes y de Erasmo Ramos Iriza en la Redi Oriental, así como el ascenso de Gustavo González López al frente de la Guardia de Honor Presidencial y la DIGESIM, consolidando el eje de seguridad y contrainteligencia en esta nueva etapa de reacomodo del poder. Los vicealmirantes Juan Solórzano Araujo y Uldren Heide Díaz fueron designados como comandantes de las zonas operativas de defensa integral marítima e insular oriental y occidental respectivamente. Así que se están desarrollando en todo el territorio nacional, se están materializando esos nuevos nombramientos que, repito, le dan consistencia, coherencia y continuidad, y le dan el carácter de la continuidad en sus políticas de desarrollo,
de fortalecimiento de la Fuerza Armada en todos sus aspectos. La lealtad de los niveles operativos y regionales ya no es un cheque en blanco y el riesgo de una fractura interna es mayor que nunca. Para Rodríguez, la renovación acelerada de las REDI, las SODI y los órganos de inteligencia es una operación de limpieza diseñada para purgar cualquier asomo de disidencia y neutralizar a facciones que, ante la incertidumbre, podrían estar considerando rutas de escape o negociaciones paralelas. El día de hoy hay debates académicos, debates técnicos de si Venezuela debe tener una Fuerza Armada. Imagínense los niveles donde hemos llegado. Toda la Fuerza Armada está en franco deterioro. Al centralizar el control sobre los comandos marítimos, fronterizos y territoriales, la nueva cúpula está redefiniendo quién obedece a quién. El objetivo es blindar un poder transitorio que carece de legitimidad popular y que hoy solo se sostiene por la arquitectura de la fuerza. Para la comunidad internacional, este nuevo escenario implica que cualquier estrategia de presión debe ahora chocar contra un muro militar recién reforzado. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Diosdado Cabello volvió a retomar su acostumbrado tono agresivo y revanchista, y lo que parece ser una estrategia política clara: negar, desafiar y atacar. El número 2 del chavismo rechazó que se haya reunido con la CIA mucho antes de la captura de Nicolás Maduro. Retó a quienes lo acusan de ser un delator del chavismo que presenten pruebas, y además volvió a arremeter contra la oposición democrática. Quique Frías nos amplía esta información. Diosdado Cabello, el temido número 2 del chavismo, pareciera haber guardado un luto en su estilo amenazante y retador tras la captura de Maduro, pero ha vuelto y en su programa de los miércoles calificó de mentira que se haya reunido con la CIA mucho antes de la captura del líder del régimen venezolano. Diosdado fue el Judas que entregó a Maduro. ¿Verdad, Leopoldo Castillo? Tú sabes que yo no tengo precio. Sabes que yo no tengo precio. Además, el también ministro de Interior, Justicia y Paz retó a que se haga pública cualquier prueba que demuestre que él tuvo contactos con la inteligencia norteamericana. Una campaña, Diosdado se reunió con Estados Unidos. Reto a quien sea, a Reuta, a todo lo que escribieron a ti, Balurdo, que muestre una pruebita así, que yo me reuní aquí con alguien, o me he reunido con alguien. Yo no tengo precio, Leopoldo Castillo. Y en una actitud de caudillo político, Cabello aseguró que muy pronto Maduro y su esposa Cilia Flores estarán de regreso en Venezuela, aunque sus dichos pronunciados con arrogante seguridad contradicen al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que hace unos días alertó de la gravedad de los cargos contra el líder del chavismo. Of course, the leader of that cartel is now in U.S. custody and facing U.S. justice in the Southern District of New York, and that's Nicolas Maduro. So we made a big progress in that regard. Por último, el ataque. Nuevas arremetidas comunicacionales contra dirigentes de la oposición democrática y analistas políticos, en especial contra la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado. Arrastrada en grado de superlativo de la señora María Machado con su supuesto premio Nobel. Eso es lo que deja asco, pena. O sea, no son una oposición política, son un circo itinerante. Puede ser una estrategia para desorientar a la población o una estrategia para animar a sus tropas. Todo es incierto, pero Diosdado Cabello, el hombre fuerte, temido y con amplio control del aparataje de seguridad y control territorial en Venezuela, parece estar de vuelta con narrativa soez e intimidatoria. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó que Vladimir Putin no esté siendo juzgado como Nicolás Maduro, subrayando que la guerra en su país entra en su 4º año y que el responsable sigue libre. Escuchemos. Let's look at the Western Hemisphere. President Trump led an operation in Venezuela and Maduro was arrested, and there were different opinions about it, but the fact remains Maduro is on trial in New York. Sorry, but Putin is not on trial. And this is the 4th year of the biggest war in Europe since World War II. And the man who started it is not only free, he is still fighting for his
frozen money in Europe. And you know what? He is having some success, it's true. It's Putin who's trying to decide how the frozen Russian assets should be used, not those who have the power to punish him for this war. Thankfully, the EU decided to freeze Russian assets indefinitely, and I'm grateful for that. Thanks Ursula, thanks Antonio, and all the leaders who helped. But when the time came to use those assets to defend against Russian aggression, the decision was blocked. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Ecuador impone a Colombia arancel de 30% por falta de cooperación en seguridad. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición de un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia como medida de presión ante lo que considera falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común de 600 kilómetros. Noboa, desde Davos, señaló que nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales sin cooperación alguna y advirtió que la tasa de seguridad se aplicará desde el 1 de febrero. La medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal. El portaaviones US George Bush se posicionó muy cerca de la costa cubana. El portaaviones estadounidense US George Bush se posicionó muy cerca de la costa norte de Cuba, frente al terminal petrolero de Matanzas, en lo que se interpreta como una nueva medida de presión de Washington sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel. El movimiento ocurre tras la participación del US Air Force en la Operación Resolución Absoluta en Caracas. La presencia del Bush en aguas cercanas a Cuba se da en un contexto crítico. Estados Unidos bloqueó los cargamentos de crudo y fuel oil enviados desde Venezuela, dejando a la isla sin combustible para sus termoeléctricas y profundizando la crisis energética que mantiene a gran parte de la población sin luz. Washington, aunque no ha declarado acciones directas sobre Cuba, habría señalado que la misión de la administración Trump es erradicar el poder de la izquierda en el hemisferio, por lo que el anclaje se toma como un gesto de presión política. Marco Rubio informará el próximo 28 de enero al Congreso sobre las acciones de la administración de Donald Trump en Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testificará el próximo 28 de enero ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre las acciones de la administración de Donald Trump en Venezuela. La audiencia responde a la exigencia de mayor transparencia por parte de los legisladores respecto a las operaciones en Venezuela y el Caribe. Rubio, quien ha regresado con frecuencia al Senado en los últimos meses, fue clave para convencer a senadores republicanos reticentes, Tom Jones y Josh Hawley, de apoyar al presidente Trump frente a un intento demócrata de limitar sus poderes de guerra. Sus garantías incluyeron el compromiso de comparecer públicamente y explicar las decisiones de la administración en un contexto marcado por el despliegue militar en la región y la presión sobre Caracas. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.